Entonces, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre potenciometría y dijimos que había dos tipos de potenciometría. Teníamos potenciometría directa y potenciometría indirecta. Y entonces, habíamos visto que la potenciometría directa, normalmente yo solo hago una medición y normalmente requiero calibrar con algún patrón. Mientras que la potenciometría indirecta, ¿verdad? Era, por ejemplo, como cuando yo hago una valoración, entonces yo tengo que hacer una curva de valoración y no me interesan los valores absolutos, sino más bien los valores relativos y hemos visto, por ejemplo, cómo hacer la primera derivada y la segunda derivada de una curva de valoración. Entonces quería que resolviéramos un par de ejercicios que vienen en la práctica. El primero, potenciometría directa, dice, se determinó el potencial de un electrodo de vidrio en una disolución amortiguadora de pH 7. Y el resultado fue 0,380 voltios, con un electrodo calomel saturado como referencia. Cuando se mide un jugo de frutas con esta celda, el potencial es 0,340. Calcule el pH del jugo. Entonces, como les dije, normalmente en las potenciometrías directas yo tengo una calibración. Entonces, si imaginamos la celda que tenemos acá, entonces vamos a tener básicamente un sistema de dos electrodos. ¿Verdad? Este sería el electrodo de vidrio. Y este sería el electrodo de referencia. Entonces, dice que, obviamente, yo tengo estos dos sistemas conectados y me va a estar midiendo un voltaje, ¿verdad? Y acá tengo mi disolución. Entonces, el potencial de esta celda, ¿verdad? Debería estar dada por el cátodo menos el ánodo. Por definición, el ánodo hemos dicho que iba a ser el electrodo de referencia. O sea, que sería el electrodo potencial del electrodo saturado de calomel. Eso tiene un valor de 0,244 voltios. Pero me dicen que el potencial del electrodo de vidrio, se me dio el potencial de un electrodo de vidrio en una disolución amortiguadora y el resultado fue 380. Entonces, con un electrodo de calomel saturado como referencia. Entonces, quiere decir que eso lo que me están diciendo es el potencial de la celda, que es 0,380. Y luego tengo el potencial del cátodo, que sería el potencial del electroindicador, que es el que no conozco en este caso. Entonces, cuando tengo este tipo de ejercicios, Oh, ¿sí? perdón, es que me perdí un toque. ¿No sería más bien 0,244 el de la celda? No, es que me confundí un toquecillo. No, el, el 0,244 es el potencial del electrodo saturado de calomel, que es el electrodo de referencia. Por definición, el electrodo de referencia siempre lo colocamos como el ánodo, que en este caso entonces el electrodo saturado de calomel sería el ánodo. Entonces nos queda de esta forma. El potencial de la celda es el que medimos acá, que es 0,380. Se midió con respecto al electrodo de referencia, que es el electrodo saturado de calomel. Entonces lo que podemos sacar a partir de esto sería el potencial del cátodo. El potencial del cátodo sería el del electrodo indicador, ¿verdad? Que sería el electrodo de vidrio. No sé si ahí más o menos me seguís. Sí, ya lo entendí mejor, gracias, profe. Ok, ok. Entonces, si ustedes recuerdan, el potencial de un electrodo de vidrio, vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que el electrodo indicador, cuando es de vidrio, el potencial va a estar dado por una constante L menos 0,059 por pH. Entonces, lo que yo puedo determinar con esta medición que estoy haciendo es cuál es el potencial cuál es el valor de esta constante L. Es que ahora estoy con una pizarra diferente porque estoy todavía acostumbrándome porque
Microsoft cambió el formato de la pizarra, entonces ahora me cambió todo el lugar. Entonces, este factor L es el que yo necesito averiguar de esta medición. Entonces, en realidad yo puedo colocar que el E de la celda va a ser igual al E del gato, que dijimos que es esto que está acá, L menos 0,059 pH menos 0,244. Si estudiamos todos los valores, aquí sería 0,380 es igual a L menos 0,059 pH menos 0,244. De acá yo puedo despejar el valor entonces de ese parámetro de calibración que es L. Entonces, L será igual a 0,380 más 0,059 pH más 0,244. Sí, lo que hice fue pasar esto acá a sumar y esto es sumar. Entonces sería igual a 0,380 más 0,059 por el pH que era 7 más 0,244. Esto me daría 0,380 más 0,059 por 7 más 0,244. Esto me da 1,037. Sería ese el valor de este parámetro. Ok, entonces vean que todo eso que yo calculé fue en la disolución patrón. Ahora dice, el problema hasta acá, hasta esta parte de acá, es en la disolución patrón. Ahora me dicen, cuando se mide un jugo de frutas, con esta celda el potencial es 0,340. Calcule el pH del jugo. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Yo ya sé el valor del parámetro de calibración L. Entonces, ya dijimos que el potencial de la celda era igual a L menos 0,059 pH menos 0,244. Ahora me dicen que cuando mido la muestra incógnita, el valor del potencial es 0,340. Entonces esto sería 0,340 y el valor de L ya hemos dicho que era 1,037. Entonces a partir de esto podemos despejar cuál sería el pH en esa disolución patrón. Entonces hacemos 0,340 es igual a 1,037 menos 0,059 pH menos 0,244. Entonces tengo que despejar ahora el valor del pH. Entonces hago 0,340 menos 1,037 más 0,244 dividido entre menos 0,059 que es igual al pH. Vamos a ver. 0,340 menos 1,037 más 0,244 dividido entre 0,059. Esto me da 7,68. Entonces, este sería el valor del pH en mi solución incógnita. Entonces vean que la potenciometría directa, lo que yo hago primero es calibrar el sistema con un patrón para saber cuál es ese factor de corrección, que en este caso le llamamos L. Una vez que se hace ese factor L, ya puedo utilizar entonces ese valor para poder calcular el pH de la disolución. Ahora, ahí yo estoy asumiendo que ese parámetro no cambia dependiendo del analito, ¿verdad? Lo cual a veces no es del todo cierto. En principio, no debería cambiar tanto, pero si la muestra es muy distinta, puede ser que cambie un toquecito. Pero asumimos que no, digamos.
Entonces, este sería un ejemplo típico de potenciometría directa. Hay otras formas y es como cuando uno hace dos puntos, que yo les había explicado la vez pasada. Esto es calibración usando un solo punto. La otra opción es que yo haga calibración usando dos puntos, obtenga una línea, una recta de mejor ajuste y luego interpolo los valores de potencial en esa gráfica. Esa es otra posibilidad. Sin embargo, de momento no vamos a ver esa otra opción. No sé si tienen alguna duda con este. ¿Alguna consulta? Listo. Ok. Lo otro que quería que viéramos era un ejemplo de potenciometría indirecta. Entonces, ese es el ejercicio 7. Dice, se valora potenciométricamente 100 mililitros de disolución de hierro más 2, 0,100 mol por litro con permanganato de potasio, 0,050 mol por litro, manteniendo el pH 1 durante la valoración. Se utiliza como indicador un electrodo de platino y como referencia uno de calomel saturado. Entonces, siempre es muy importante que uno trate de, eh, digamos, de visualizar bien cuál es la celda. Entonces, acá nos dicen que tengo una celda que tiene un electrodo de referencia y un electrodo indicador. El electrodo de referencia, en este caso, es el electrodo saturado de calomel, que tiene un potencial de 0,244. Y el electrodo indicador me dicen que es un electrodo de platino. ¿Qué tipo de electrodo es el electrodo de platino según la clasificación que hemos visto la clase anterior? ¿Qué tipo de electrodo era? A ver si recuerdan por ahí. Hemos visto que había primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase y la quinta clase que eran electrodos de vidrio. No sé si recuerdan qué tipo de electrodo era. Cuando yo estoy haciendo una valoración potenciométrica, eh, también tengo una bureta acá, ¿verdad? Estoy realizando una valoración a la vez. Entonces acá tengo una bureta en donde estoy agregando el valorante. Acá abajo lo que voy a tener es la disolución que estoy valorando, que en este caso dice que es el hierro. Entonces tengo una disolución acá de hierro más 2. Y acá la bureta con el valorante sería el permanganato. El electroplatino estaba en lo que se cataloga como la cuarta clase, que son lo que llamamos electrodos inertes. ¿Qué quiere decir que sea inerte? Que el electrón no va a experimentar oxidación-reducción, sino que va a pasar, yo tengo el electrodo de hierro y la disolución de hierro y la disolución de valorante. Entonces, la reacción va a ocurrir en el medio y el electroplatino únicamente va a funcionar como colector de electrones. Vamos a apuntar acá. El electroplatino es inerte y solo funciona como colector de electrones. Entonces, el potencial del electrodo va a ir cambiando por la variación de potencial que tiene la reacción en sí, pero no va a tener un cambio redox del platino, al final de cuentas. Entonces, vamos a tener una reacción de valoración. La reacción de valoración va a estar dada por las especies que tengo, ¿verdad? Tengo hierro más 2
que me va a reaccionar con permanganato. Para formar, entonces, ¿qué formaría? Como es en un pH 1, el permanganato va a formar manganeso más 2. Va a formar manganeso más 2. Y acá se me va a formar hierro más 3. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es equilibrar esta ecuación. Entonces, tengo KMnO4. Y de hecho, podemos quitar el potasio para de todos modos ese espectador. ¿Qué me va a producir? Manganeso más 2. 4 por menos 2 menos 8. Entonces, el manganeso acá está como más 7. Entonces, pasa manganeso más 7, manganeso más 2. Entonces, quiere decir que hay una transferencia de 5 electrones. Ajá, gana 5 electrones y queda como manganeso más 2. Y ahora ocupamos balancear los oxígenos. Para balancear los oxígenos, entonces agregamos aguas. Entonces, ocuparemos agregar 4 aguas. Entonces ya tenemos 4 oxígenos de este lado. Y ahora tengo 4 por 2, 8 hidrógenos. Entonces tengo que agregar 8H más de este lado. Y ahí ya tendríamos esta hemireacción balanceada. Ahora, la del hierro es más sencillo porque es hierro más 3 pasa, perdón, hierro más 2. Hierro más 2 pasaría a ser hierro más 3. Y acá entonces más un electrón. Ahora, como aquí arriba eran 5, quiere decir que entonces yo tengo que multiplicar todo esto por 5. Entonces me quedaría la ecuación de la siguiente forma. 5 E menos, no sé por qué aquí le puse más, pues E menos, más MnO4 menos, más 8H más 5Fe más 2, me produce Mn más 2, más 5Fe más 3, más 4H2O, más 5E menos. Estos 5 se me dan con estos 5. Y ahí ya tendría en principio la reacción balanceada. Tenemos que corroborar que las cargas estén balanceadas también. Entonces aquí tengo 8 positivas más 10 positivas más una negativa. Eso sería 18, 17. Y de este otro lado tendría 5 por 3, 15, 15 positivas, más 2. También tendría 17 positivas. Y de este lado 17. Entonces también la carga está balanceada y la ecuación está balanceada. Entonces ya tenemos cuál sería la reacción de valoración. Esta que tenemos acá sería esa reacción de valoración. Entonces, esta es la reacción que pasa acá en la disolución cuando yo agrego el permanganato y reacciona con el hierro. Esta reacción va a pasar en disolución y me va a cambiar el potencial de la celda. Ahora, ¿qué me están preguntando? Dice, calcula el potencial de la celda en el punto medio de la valoración. Entonces, el punto medio de la valoración, ¿qué era? Punto medio de la valoración. ¿Qué era el punto medio de la valoración? A ver.
que el punto medio de la valoración. A ver, alguien que me diga por ahí. Cuando se consumió la mitad del analito, profe, era. Exactamente. Entonces, se consumió la mitad del analito. Entonces, para eso vamos a ver cuánto analito tenemos. Entonces, me dicen que tengo 100 mililitros y tiene una concentración de 0,100 mol por litro. Entonces, esto equivaldría a 10 milimoles de analito. O sea, de hierro más 2. Entonces, volvamos a la ecuación de valoración. Entonces, yo tengo MnO4 menos más 8H más 5Fe más 2 me produce Mn más 2 más 5Fe más 3 más 4H2O. Entonces dijimos que yo tenía el analito 10 milimol. Quiere decir que en el punto medio de la valoración yo tengo que consumir 5 milimol de el hierro. Si consumo 5 milimol de hierro, ¿cuánto tendría que estar consumiendo de el permanganato? Según la estequiometría de esta reacción. Entonces, 5 milimol de hierro más 2. Yo sé que 5 de hierro reacciona con 1 de manganeso, de permanganato. Entonces, quiere decir que si hago esto me haría 1. Entonces, quiere decir que acá está reaccionando 1 de permanganato. Y entonces me estaría quedando lo siguiente. Acá me quedaría 0. Acá se me formaría más 1 de Mn más 2. Y acá se me formaría 5 de hierro más 3. Sí, ¿verdad? Entonces me quedaría que al final 5 de hierro más 2. Acá me quedaría 1 de manganeso más 2. Acá me quedaría 5 de hierro más 3. Entonces, esta sería la estequiometría en el punto medio de la valoración. Ahora, ¿cómo hago para determinar entonces cuál sería el potencial? Entonces, para determinar el potencial, lo que yo hago en estos casos es utilizar la especie que no tenga alguna de sus concentraciones en cero. Entonces, por ejemplo, acá el manganeso, eh, esto acá está en cero, entonces no me va a funcionar. De hecho, ese valor de cero es solamente una aproximación. Hay un ejercicio, de hecho, en la práctica, donde ustedes pueden ver ahí cómo calcular ese valor más precisamente. Pero ese cero no es realmente cero, sino que es un valor por 10 un número muy pequeño, 10 a la menos 7 o lo que sea. Entonces, ahí está aproximado como cero, pero no es realmente cero. ¿Por qué? Porque como esta reacción va a ser un equilibrio, un poquitito de manganeso se va a devolver y entonces va a ir la reacción un poquito en la dirección contraria, pero es casi insignificante, ¿verdad? La reacción casi que cubre su totalidad, lo que se vuelve es muy poquito, entonces ese valor de cero debería ser algo mucho más pequeño, podría ser menos 7, podría ser menos 5. Entonces, este valor de momento yo no lo conozco bien. Como yo no lo conozco bien, no puedo utilizarlo. Esto es solamente aproximado.
Ahora, los que conozco mejor son estos de acá, los que son del hierro. Entonces, como esos los conozco mejor, mejor utilizo esos. Ahora, eso es un punto muy, muy importante. Cuando yo estoy haciendo una reacción de valoración como esta, si yo calculo el potencial con el hierro o yo lo calculo con el manganeso, debería darme igual. Si lo calculo con cualquiera de las dos reacciones, con las hemireacciones, cualquiera de las dos, el potencial es igual. ¿Por qué? Porque esa reacción está básicamente en un equilibrio y entonces el potencial de una debería ser igual al potencial de la otra. Entonces, por eso yo puedo escoger cualquiera de las dos y entonces escojo la que sea más sencillo. Entonces, en este caso, escojo la de hierro. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que hago es utilizar el valor del potencial que me dieron acá para el hierro. Que de hierro más 3 a hierro más 2 es 0,771. Entonces, yo tengo de hierro más 3 a hierro más 2 tiene un potencial de 0,771 voltios. Eso en condiciones estándar, pero como no estamos en condiciones estándar, yo sé que el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 entre n logaritmo de, eh, en este caso sería f más 2 entre f más 3. Ahora, si ustedes ven las dos especies estas, la concentración va a ser igual. Como estamos en el punto medio, entonces esto acá se me cancelaría. Logaritmo de 1 me daría 0. Y entonces el potencial en este punto será igual al potencial estándar. O sea, será igual a 0,771 voltios. Si no fuera en este punto, entonces yo sí tendría que calcular estas concentraciones. ¿Cómo haría para calcular las concentraciones? Tengo que tomar en cuenta también cuánto agregué de valorante, ¿verdad? Típicamente. Entonces, tendría que ver en el punto medio cuánto agregué de valorante y calcular cuánto sería la nueva concentración, de lo contrario. Entonces, ¿cuál sería el potencial de la celda en el punto medio de la valoración? Entonces, este potencial que calculamos acá sería, entonces, como es el potencial de la reacción de valoración, ese es el potencial que ocurriría sobre el electrodo indicador. Ese sería el potencial del electrodo indicador. Entonces, ya sabemos que el potencial de la celda será igual al cátodo menos el ánodo. Entonces, eso sería igual a el del cátodo, sería del mismo del electrodo indicador, 0,771 voltios. Menos el del ánodo, que sería de referencia, que es el electrodo saturado de alumino. Entonces sería 0,244. Entonces el potencial de la celda sería 0,771 menos 0,244. Sería 0,527. En el punto medio de la valoración. Vean que esto normalmente esto uno lo puede calcular teóricamente, pero normalmente en el laboratorio uno no lo calcula teóricamente, sino que lo que hace uno en el laboratorio es que uno lo mide directamente, ¿verdad? Lo mide con la celda, al final de cuentas. Sin embargo, uno puede hacer esos cálculos teóricos de cuánto es lo que debe darle. Ahora, un punto muy importante acá es cuál sería la reacción de la celda. Ahí. ¿Cuál sería la reacción de la celda?
Entonces, la reacción de la celda estaría dada por lo que ocurre en el ánodo, lo que ocurre en el cátodo y lo que ocurre en el ánodo. En el cátodo debería ocurrir la reducción, ¿verdad? Entonces, en el cátodo, por ejemplo, vamos a tener, ya vimos que la reacción que teníamos ahí era, por ejemplo, hierro, qué sé yo, hierro más 3 para formar hierro más 2. O podría poner la otra reacción, la otra de mi reacción, que era la del manganeso, que era 5 manganesos más 8H más, no mentira, no era 5 manganesos, era solamente 5 electrones. Me produce Mn más 2 más 4H2O. Entonces, yo podría decir que cualquiera de estas dos reacciones son la reacción que ocurre en el electroindicador. Cualquiera de estas dos reacciones de reducción. Y en el CAT, en el ánodo, ya no lo voy a escribir. En el ánodo, no sé por qué, pero la pizarra está como atrasada. En el ánodo, entonces ocurriría la oxidación. ¿Cuál oxidación sería la que ocurre ahí? Ocurriría la oxidación que está relacionada con el electrodo de calomel, en este caso. Entonces, la reacción del electrodo a calomel sería la siguiente. Sería 2Hg líquido más 2Cl menos, me produce Hg2Cl2 más 2 electrones. ¿Verdad? Esta es la reacción que ocurriría en el ánodo, la oxidación del electrodo de calomel. Entonces, ¿cuál sería la reacción de la celda? Yo tendría, si escojo, por ejemplo, la del hierro, para ponerla, entonces yo podría escribirlo de la siguiente forma. Podría poner, eh, bueno, esta en estos momentos está escrita, eh, esta está escrita como, mentira, aquí esta está, aquí está, ahora sí está como reducción. Aquí está como reducción, esta está como oxidación. Entonces, si yo quisiera, entonces podría sumarla con esta multiplicada por 2. Entonces, 2E menos más 2Fe más 3 me produce Fe más 2. Entonces, si sumo estos dos, me da la ecuación de la celda. Me quedaría 2 electrones, me dan con 2 electrones, me quedaría 2Hg líquido más 2Fe más 3 más 2Cl menos, me produce Hg2Cl2 más Fe más 2. Entonces, esa sería una posible ecuación de la celda, o si no, puede ser la equivalente, pero con manganeso. Esa sería la reacción de la celda en este caso. Vean que, muy importante, la reacción de la celda no es la misma que la reacción de valoración. La reacción de valoración es la reacción entre el manganeso y el hierro. Y eso es lo que me determina el potencial de la celda. En el potencial del electroindicador, al final de cuentas. Pero la reacción de la celda es otra, porque la reacción de la celda está también definida por el electrodo de referencia. Entonces yo escojo alguna de las dos reacciones que ocurren sobre el electroindicador como reducciones y en el electrodo de referencia coloco la reacción de calomel, en este caso, que es la reacción que ocurre ahí. No sé si tienen alguna duda con este problema.
¿Alguna consulta con este? No sé si les quedó ahí más o menos claro. Entonces vean que es como un poco intuitivo en cierto modo este tipo de celdas, porque es ahí como un poco rarillo eso de que como el electrodo es inerte, lo que tiene el potencial es esa reacción de valoración, pero que puede ser cualquiera de las dos y las dos tienen el mismo potencial al final de cuentas. Eso es lo que puede ser ahí como un poco abstracto. Cualquier cosa, si no, también pueden, si les queda como dando vueltas un poco en la cabeza, entonces pueden leerlo también en el libro, en el capítulo de potenciometría. Creo que era el capítulo 21, si mal no recuerdo. Dice que tiene una duda. Si quieren lo podemos ver ya o como prefieran. Si tienen dudas, si gustan las podemos ver de una vez. ¿Cuál sería la duda? ¿Quién? Ok, entonces, si no, vamos a... ¿Cómo sé cuándo cerrar la bureta? Cuando hago la valoración, ¿cómo sé cuándo cerrar la bureta? Uy, ¿a qué se refiere con cerrar la bureta? Profe, es que, digamos, usted había dicho que uno está haciendo una valoración en ese momento, Ujú. entonces no sé cuándo me detengo, cuándo detengo la bureta. Ah, ok, ok. Ah, o sea, uno no lo va haciendo continuo. De hecho, lo va haciendo como cuando uno hace una valoración normal, como la que hacen ustedes con indicador y así. Usted va agregando de poquito en poquito, qué sé yo, medio mililitro, medio mililitro, medio mililitro y así. Normalmente, ustedes van a ver que no va a cambiar mucho el potencial. Cuando ustedes comienzan a ver que comienza a cambiar más el potencial, entonces van agregando más seguido, o sea, más poquito volumen, digamos. Igual como hace con una valoración uno como y corriente. Entonces, usted, cuando, conforme va viendo que sí hay cambio, entonces va agregando volúmenes más pequeñitos, volúmenes más pequeñitos, de manera tal que usted pueda tener puntos más seguidos en el punto de inflexión. Pero básicamente lo que hace uno, de hecho también las reacciones redox no son tan rápidas, entonces normalmente uno agrega un poco y está agitando, agita, agita, agita y deja que el potencial se estabilice, toma ese valor de potencial. Entonces, luego de eso, usted agrega otro poquito de volumen con la bureta, agita, deja que se estabilice. Cuando se estabilizó el valor de potencial, anoto ese valor de potencial otra vez y así sucesivamente hasta que ya tengo toda la curva de valoración. Ahora, también hay equipos que son automáticos. De hecho, ya nadie hace valoraciones potenciométricas a mano. Hay equipos que se venden automatizados, que van agregando el volumen de forma automatizada. Usted nada más le mete el equipo. ¿Cuál es la concentración de la base o cuál es la concentración de lo que sea que usted esté utilizando? Y el equipo le calcula todo automáticamente, básicamente. Y va metiendo volúmenes muy pequeñitos. O sea, puede ir tomando demasiados puntos. Entonces, en realidad, es poco típico que la gente lo haga a mano en esos tiempos. Ya. Normalmente se hace más que todo automatizado. Y inclusive se utiliza para otras técnicas, ¿verdad? Esos valoradores automáticos se utilizan para aparatos que se llaman Carl Fisher, por ejemplo, para determinar
porcentaje de agua en una muestra. Por ejemplo, se utiliza para hidrocarburos. A veces los hidrocarburos se les hace, bueno, no, de hecho es parte de la rutina analizar qué tanta agua contienen, ¿verdad? Porque obviamente el agua en los hidrocarburos va en detrimento de la calidad de la gasolina. Y, por ejemplo, a veces si las gasolineras no tienen las condiciones apropiadas en los tanques, entonces puede que haya mucha humedad y la gasolina tenga porcentajes de agua ahí bastante elevados o inclusive superiores a los que se recomienda. Entonces, por ejemplo, esos valoradores automáticos permiten hacer esas determinaciones de forma automática, cuánta agua tiene una muestra o cosas así por el estilo. Entonces, hay varias formas, definitivamente, de hacer estas mediciones, ya sea a mano o con un equipo ya más bien más. Obviamente en analítica no lo hacemos a mano porque es más por aprendizaje, ¿verdad? Y también porque los equipos son bastante caros, al final de cuentas. No sé si alguien tiene otra consulta. Lo otro que quería que viéramos un poco es el tema de normalidad en reacciones redox, ¿verdad? Ya hemos dicho que la normalidad eran equivalentes por litro. Y los equivalentes, hemos dicho que era gramos entre peso equivalente. Y el peso equivalente hemos dicho que era el peso molar dividido entre un factor F. Y ese factor F es lo que me iba, digamos, a determinar si era igual al peso molecular o si era diferente. Entonces, el peso equivalente, para el caso de reacciones redox, va a tener la siguiente definición. El peso equivalente en una reacción redox va a ser la cantidad de sustancia que de manera directa o indirecta produce o consume un mol de electrones. Entonces veamos un ejemplo. Me dan esta reacción, ¿verdad? Eso sería oxalato. Oxalato reacciona con permanganato para formar CO2 y manganeso más 2. Determina el peso equivalente de permanganato si va a ser utilizado en esta reacción y determina el peso equivalente de MnO3. Entonces, ya dijimos que vamos a tener una definición. Entonces, un peso equivalente de permanganato va a ser lo que me reaccione con un mol de electrones. Y ya anteriormente hemos dicho que yo ponía la definición y luego lo que yo obtengo a través de la ecuación. Un peso molecular de permanganato va a ser lo que me produce cierta cantidad de equivalentes de electrones. Este es el valor que necesito determinar a partir de la ecuación. Pero si ven, esta ecuación aún no está balanceada. Entonces, primero, lo que uno tiene que cerciorarse es que la ecuación esté balanceada. Entonces, la parte de permanganato, bueno, eso ya, de hecho, acabamos de hacerlo hace un rato. Entonces será MnO4 menos, más, aquí hemos dicho que era 5 electrones, más 8H más. No sé por qué la pizarra está como toda pegada. Me produce Mn más 2, más, creo que eran 4H2O. ¿Verdad? Ya esa la hemos visto cómo se balanceaba en la vez pasada. Me quería balancear esta otra. Entonces tendría C2, 4 menos 2, que me produce CO2. Entonces lo que ocupo primero es determinar cuál es el estado de oxidación de estas especies. Entonces hago acá 4 por menos 2, menos 8. Y acá sería entonces más 6 entre 2. Me daría más 3. Entonces, el carbono acá está como más 3 y acá estaría como 4 por menos 2. ¿Cómo es esta cosa? 2 por menos 2 menos 4 y acá sería como más 4. Entonces quiere decir que está pasando de más 3 a más 4. Y entonces quiere decir que acá tenemos más un electrón. Ah, bueno, acá tengo que multiplicar por 2 porque vean que acá tengo 2 carbonos, tengo que tener acá también 2. Entonces quiere decir que cada carbono está perdiendo un electrón, en total se pierden 2.
Ahora ocupo balancear las aguas. 2 por 2, 4. Aquí hay 4. Entonces, todo bien. Creo que ya estaremos balanceados, si no me equivoco. Sí, creo que ya estamos. Ok. Entonces, el siguiente paso es, necesito balancear todo completo. Entonces, de este lado tengo 2 electrones, de este lado tengo 5. Entonces, lo que podría hacer es multiplicar. Esta la multiplico por 2 y la otra la multiplico por 5. Esta la multiplico por 2. Esta la multiplico por 5. Y yo obtendría la ecuación final. Entonces me quedaría 10 electrones más 2 MnO4 menos más 2 por 8, 16 H más 5 C2O4 menos 2 que me produce 2 Mn más 2 más 8 H2O más 10 CO2. Entonces, en esta reacción ya balanceada, vean que cada permanganato va a estar transfiriendo, en este caso dijimos que va a ser de más 7 a más 2. En cada uno está transfiriendo 5 electrones. Entonces, por cada permanganato hay una transferencia de 5 equivalentes de electrones. Entonces ya podemos poner acá un 5. Entonces, ¿cuál sería el peso equivalente? Un peso equivalente de KMnO4 va a ser igual al peso molecular de KMnO4 dividido entre peso equivalente dividido entre 5 equivalentes por mol. Entonces vean que lo que tendría que poner acá abajo sería ese número de electrones que se transfieren por cada permanganato. Entonces, eso sería la forma de obtener ese peso equivalente. ¿Cómo haría para el caso 2 me dice, determina el peso equivalente de Mn2 o 3. Entonces, cuando yo tengo una especie como esta, yo tengo que hacer algo diferente. Yo digo, un Mn2 o 3 me puede producir 2 KMnO4. ¿Por qué? Porque un Mn2 tiene 2 manganesos y un permanganato tiene solo uno. O sea que uno de estos me podría producir 2 permanganatos. Entonces, un Mn2 o 3 me produce 2 permanganatos. Y estos 2 permanganatos, ya vimos en la ecuación, 2 permanganatos estarán asociados con la transferencia de, como cada uno transfiere 5, 2 permanganatos me transferirían 10 equivalentes de electrones. Entonces, si yo resumo esto, ahora sí, puedo escribir la ecuación como la tengo aquí arriba. Yo sé que un peso equivalente de Mn2 o 3 va a ser lo que me produzca un mol de electrones, según la definición. Ahora escribo lo que obtengo a partir de la ecuación. Un peso molecular de
2 o 3 va a estar relacionada con equivalentes de electrones. Entonces, según esto, 1 de Mn2 o 3 está relacionado con la transferencia de 10 equivalentes de electrones. Entonces, acá pongo 10. Y entonces, en este caso, si yo resumo esto, entonces me quedaría que un peso equivalente de Mn2 o 3 va a ser igual a el peso molecular de Mn2 o 3 dividido entre 10 equivalentes por mol. Entonces vean que difiere un poco dependiendo de lo que me estén preguntando. Si me preguntaban el de permanganato, tenía que dividirlo entre 5, pero si me están preguntando el de Mn2 o 3, tendría que dividirlo entre 10 en este caso. Entonces es una diferencia que tienen que tomar ahí en consideración. Por eso en este tipo de problemas, cuando lo hacíamos con reacciones ácido-base, yo les decía, simplifíquelo, nada más lo que tiene que dividirlo es entre el número de protones que se transfieren. En este caso es un poco complicado porque cuando es con electrones, como que la cosa se enreda un poco más. Entonces es mejor utilizar la definición esta que yo les había enseñado, porque como que lo previene que uno se enrede en cierto modo y que cometa algún error por ahí. Entonces como que permite evitar esos errores. Entonces les sugeriría así, en estos casos que son reacciones ácido-base, utilizar esta metodología. No sé si les queda alguna duda por acá. Hoy ha sido una clase así como un poquillo más pesadilla de pura matemática y resolución de ejercicios. Y ya la próxima clase de la otra, el próximo martes, estaríamos trabajando más. Hay como una guía muy bonita que había hecho Adrián, el profe Adrián, y que es sobre espectroscopía. Entonces estaremos trabajando como juntos en esa guía la próxima clase. Y con eso ya básicamente iríamos terminando la materia para este tercer análisis de casos. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda. ¿Alguna queja? ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo va el final de semestre? ¿Qué tal? Pesado siempre el final de semestre. Yo tengo tantas cosas que hacer que yo digo, ¿a dónde voy a tener el tiempo para hacer todo esto? Pero bueno, ahí uno siempre sale adelante. De alguna forma lo acomoda. O si no, alguna cosa no la hace y al final de cuentas dice, no, será para el otro año. Sí, profe, nada más que nosotros no podemos decir eso que para el otro año. Pero sí, hay muchas cosas que ir haciendo. Sí, sí, sí. Los entiendo perfectamente. Sí, y por cierto, ahora como Marister se va por el permiso de embarazo, entonces yo quedo las últimas semanas de coordinador del curso, entonces ahí cualquier cosa, ahora las quejas van a ser conmigo también. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Si no, entonces nos estaremos viendo el próximo martes, si no tienen más dudas, y queremos ir por acá. Gracias, profe. Mucho gusto, nos vemos el martes entonces. Ok, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, hasta luego.